Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, del mensaje de justificación por la fe, un mensaje para el pueblo de Dios y para el mundo, lo cual estamos estudiando en este tiempo de crisis, en este tiempo que Dios ha permitido que podamos tener el tiempo suficiente para poder dedicar nuestra vida a conocer este último mensaje de salvación. Estamos ya en el estudio 68 de esta serie y en esta oportunidad vamos a seguir estudiando con ese deseo, con esa necesidad de hambre de conocer realmente el plan de salvación para poder en este tiempo tener o recibir o experimentar la verdadera salvación que Cristo ha provisto para los que conocen su palabra, para los que son religiosos y para todo el pueblo adventista especialmente. En otras palabras, para los laodicenses. El mensaje de la iglesia a Laodicea es el mismo mensaje de justificación por la fe. Y ese mismo mensaje también fue dado por Jesús al pueblo de Israel. Solo que en cada época, en cada tiempo, cambia de nombre, cambia de presentación, pero el objetivo es el mismo y el problema de los creyentes es el mismo. En el estudio anterior quedamos en de que el creyente de este tiempo necesita examinarse entonces, porque Dios dice, el testigo fiel que es Cristo, dice: yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras. Y ese mensaje primeramente debe ser, como hemos visto, al ángel de la iglesia. Primeramente el ángel de la iglesia debería conocer su corazón, debería conocer sus obras. Y el ángel de la iglesia son las estrellas de la iglesia, dice. Y las estrellas son los ministros, los mensajeros, los dirigentes. Pero si los dirigentes, dicen, no tienen el amor de Dios, no tienen la dirección de Dios, y no están en la luz verdadera, entonces, dice, serían estrellas caídas. Y si esto acontece, entonces el pueblo necesita conocer. Y Dios dice, se hará cargo directamente de hacer conocer al pueblo individualmente. Esto ha acontecido en todas las épocas. Si nosotros regresamos al tiempo de Cristo, del tiempo de Cristo podemos nosotros leer en qué términos, cómo en parábolas Jesús les dio este mensaje a los discípulos y al pueblo judío. Está registrado en San Mateo capítulo 13, los versos 13 también hasta el 15. Vamos a leer. Por eso Jesús les dijo, les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. El pueblo de Israel en ese tiempo no podía ver, eran ciegos. Aún eran sordos, escuchaban y tampoco oían, ni entendían tampoco. No había quien pueda hacerles entender, porque Juan Bautista estaba predicando el Evangelio para ese tiempo, pero no entendieron, porque su entendimiento estaba cerrado, entenebrecido. Sus ojos eran ciegos, su oído era sordo. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, profeta, que dijo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Así que el problema está en el corazón. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón no entiendan. Pero el Señor les dijo, si ustedes, dice,
aceptan esta amonestación, entonces dice, se convertirán y yo los sanaré. Esa era la promesa de Cristo al pueblo judío cuando Jesús mismo estaba en esta tierra. Un mensaje en el cual el pueblo estaba pues en pobreza espiritual. El problema era el corazón. Del corazón sale todo lo malo o lo bueno, dijo Jesús. Y el problema era que el pueblo judío no entendía, no sabía el problema en el corazón. Porque si no, de lo contrario, se hubieran convertido y Jesús los hubiera sanado. Porque Él vino a sanar el cuerpo y el alma. Porque Él es el creador del hombre. Entonces, ¿cómo vino este mensaje al ángel del pueblo de Dios en Jerusalén? Primero este mensaje vino, conforme sabemos en la historia, a Jerusalén, a los dirigentes, al Sanedrín, a los sacerdotes, al rey Herodes también, que era el dirigente también del pueblo judío en aquel tiempo en Jerusalén. ¿Cómo llegó? Dios envió este mensaje por medio de los reyes del Oriente. 3 reyes llegaron buscando al Mesías y ellos no sabían, pero ellos llamaron a los que conocían las escrituras de memoria, los doctores de la ley. ¿Y qué dijeron? Ellos repitieron la profecía. Dijeron, la profecía dice que en Betlén de Judá nacerá el libertador, el Mesías. Pero conocían la teoría, pero no creían porque no habían entendido, porque su entendimiento carnal estaba cerrado y la mente carnal, dice, no podía entender. ¿Y qué hicieron entonces? Ahora los mensajeros de estos 3 reyes, como ellos pues habían entendido, tenían en el corazón el Espíritu de Dios que los guiaba, se dirigieron a Betlén de Judá. Pero si los dirigentes hubieran entendido, ¿qué hubieran hecho? Hubieran también seguido para poder recibir a Cristo, el que iba a solucionar todos los problemas de ese tiempo, porque ellos estaban en opresión por el reino de Roma, estaban oprimidos, eran esclavos, y ellos vivían amargados por esa esclavitud, y el Mesías debía nacer para libertarnos. La misma condición hoy en día. El mundo, los gobiernos, todos los poderes nos están rodeando, nos están esclavizando. Necesitamos ese mensaje de los 3 reyes del Oriente para que pueda darnos el mensaje de salida, de solución. Es Cristo nuestra justicia. Compra, dice, oro afinado en fuego, vestiduras blancas y colirio, dice. Ese es el mismo mensaje. Pero, por lo contrario, Herodes más bien estaba pues contra ese mensaje y quería deshacerse de ese nuevo rey, de ese Mesías. Por eso le encomendó más bien de que estos reyes regresaran por Jerusalén y le comunicaran. Pero la historia ya es conocida. Ya estos reyes, el Espíritu de Dios, el ángel de Dios les reveló y se fueron por otro camino. Así Dios mandó el mensaje a los dirigentes en Jerusalén. Así Dios también en 1888 mandó al ministerio, a los dirigentes, al presidente, al secretario, al tesorero y a todos los pastores y delegados. Pero no se interesaron, no aceptaron ese mensaje. ¿Y qué pasó con Jesús en el tiempo de los judíos? Jesús aún les dio una segunda oportunidad. Jesús durante 3 años en la fiesta de la Pascua nuevamente se presentó a Jerusalén. Pero antes de eso, a los 12 años Jesús se presentó nuevamente al ángel de la iglesia en Jerusalén, de los judíos. Pero vieron tanta sabiduría, mensaje de salvación en el niño de 12 años Jesús,
y no se interesaron en aceptarlo. Porque si los dirigentes hubieran aceptado, ¿no?, le hubieran dicho a Jesús que se quede en Jerusalén y que les enseñe y que enseñe a todo el pueblo judío. Pero a pesar que ellos con sus ojos vieron, con su oído escucharon la sabiduría de este mensajero de Dios, ¿no?, que era el mismo testigo fiel, no lo hicieron quedar, lo dejaron que se vaya. Y la tercera vez fue, como les dije, 3 veces Jesús en su ministerio fue a Jerusalén. Aún limpió el templo, pero tampoco no lo recibieron ni lo aceptaron, sino lo echaron, porque parece que estaba contra el trabajo que ellos hacían en el templo, porque el problema era del corazón. El corazón egoísta busca sus intereses para sí, y había negocio para ellos en la venta de los animales, para los sacrificios. Y Jesús dice que limpió de los mercaderes el templo de Jerusalén. Ahí les estaba enseñando una lección de que Jesús quería limpiar sus corazones. Conocía sus obras, externamente eran impecables, así como dice Pablo, que era judío también, impecables en cumplir la ley, impecables en las reuniones, en las oraciones, en las ceremonias, en los diezmos, impecable aún en la alimentación, porque ellos aún hasta no comían sin lavarse las manos. Todo estaba excelente externamente, pero el problema era interior. Y no querían que Jesús limpie su corazón. Había pecado, había enemistad en su corazón, un corazón egoísta. Estaban pensando deshacerse de ese maestro que vino 3 veces a limpiar el templo, un pecado desconocido. Y por eso ellos no sabían que estaban crucificando al Mesías, al Salvador que ellos esperaban, y no aceptaron a Jesús. En 1888 también dice, el pueblo adventista le aconteció lo mismo. Rechazaron a Cristo en la persona de John C. Waggoner y Elena White. Y si Cristo, dice, hubiera venido en persona, lo hubieran crucificado, porque la enemistad estaba en el corazón, necesitaban conversión. No tenían el amor de Dios, no tenían el colirio, no tenían el carácter de Dios. Un carácter de amor no hace daño a su enemigo. No está ni contra, ni aun que fuera enemigo. Pero los mensajeros no eran enemigos, eran sus hermanos. Pero a pesar de eso, así como a Jesús era sus hermanos de los judíos, porque había nacido dentro del pueblo judío y tenía carne judía, pero igual lo crucificaron. ¿Y cuál fue la oración de Jesús? Jesús aún cuando estaba muriendo, les declaró, les dijo, no saben lo que hacen. O sea, no sabían el pecado que había en sus vidas, desconocían. Por eso el ángel de la iglesia de la Odisea, ¿qué dice? No conoces, dice. No conoces que eres pobre, miserable, cuitado, dice, de todo. El problema siempre ha sido no conocer. Por eso necesitamos estudiar. Y en esta noche vamos a seguir estudiando ese pecado desconocido, ese pecado escondido, ese pecado que el hombre no puede conocer. Pero Jesús ha provisto solución. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. En realidad no sabían. Y así también en 1888 no sabían que estaban rechazando a Cristo, no sabían que estaban rechazando la lluvia tardía y el fuerte pregón. Hoy en día el mismo mensaje llega para nosotros. Y como dice Jeremías, nos quedamos en Jeremías capítulo 17, el verso 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El ser humano es difícil que se conozca. Se puede engañar uno mismo, porque su corazón, dice, como es del ser humano natural, es perverso. En Números 14:27 dice, el corazón del ser humano es depravado.
¿A quién le decimos a una persona perverso, depravado? A esa persona que le gusta engañar, aprovecharse. Así es nuestro corazón. Por eso el testigo fiel dice, no conoces, dice. Pero, ¿qué dice Dios? Yo conozco tus obras, dice. Él conoce nuestras obras externas y nosotros conocemos solo nuestras obras externas, pero internamente estamos mal, nos falta todo. Por eso necesitamos estudiar el pecado desconocido. En el verso 10 de 17 de Jeremías dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Necesitamos al verdadero Dios que conoce el corazón. Cuando aceptemos a Cristo, Él nos declarará, y no solo nos declarará, nos mostrará, sino que Él mismo limpiará ese pecado desconocido. Es la raíz de todos los males, el egoísmo. El egoísmo es el que produce enemistad en uno de sus canales. Y Cristo quiere crucificar al yo, al amor egoísta. Esa es la solución. Y aún Jeremías, en parábolas o en comparaciones, en el verso 11, les explica Jeremías al pueblo de Israel. Les dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, ese es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postremería será insensato. No será sabio, será insensato. Los religiosos sin Cristo son como la perdiz, que tienen el mal tapado en el corazón. Nadie lo ve. Todos dicen buenos religiosos. El pueblo adventista es bueno, dice. Es compasivo, dice. Tiene pues instituciones que velan por la humanidad, ayudan a los pobres. Tiene Adra o Fasa, tiene el ministerio de Dorcas, que hacen obras externas, pero su corazón está mal, hay una mosca muerta, hay suficiencia propia, dice, hay orgullo espiritual. Ese es el problema de los religiosos en todos los tiempos. ¿Y qué es eso? Dice, amontonan riqueza, dice. El corazón engañoso e egoísta, todo amontona para sí. Aún saca provecho de la religión. Ese es el gran problema del mundo religioso. Por eso el ángel de la iglesia en la Odisea, el ministerio no conoce tampoco su corazón. Entonces, a la final dice, si no aceptan este mensaje, llegarán a ser estrellas muertas, dice. Eso dice Obreros Evangélicos, hemos leído ya. Pero ahora nosotros necesitamos continuar estudiando. Ya hemos visto entonces, el pueblo judío crucificó a Cristo. ¿Por qué? Porque eran enemigos de Cristo. Y eso también Romanos 8:7 ya hemos leído. Por cuanto dice los designios de la carne o la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué los judíos eran enemigos de Cristo, lo crucificaron? El pecado se exteriorizó asesinando a Cristo, porque eran enemigos de Dios. ¿Y quién es enemigo? Dice, el hombre carnal, el que tiene mente carnal, el que vive en la vida carnal, el que injerta la verdad en un corazón carnal. No, el mensaje de justicia por la fe dice, hay que renunciar a la vida carnal. El ser humano natural debe morir y necesita nacer, resucitar a una vida nueva, a la vida espiritual. Jeremías entonces apela que el Señor bendiga sus verdaderos motivos. Dice, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas justicia y que sondeas los riñones, porque a ti he descubierto mi causa. Jeremías 11:20.
Porque Jeremías fue un verdadero mensajero, una estrella que resplandeció, porque entregó su vida a Cristo. Cristo le examinó y le reveló y le descubrió. Esa es la noción de descubrir las motivaciones ocultas del corazón que el Nuevo Testamento nos enseña. Es debido a que el Señor es el único que escudriña los corazones y los riñones, que dará, dice, a cada uno según sus obras. Necesitamos estudiar la profecía de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis revela todo. ¿Qué nos dice en Apocalipsis capítulo 2, el verso 23? Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que Dios dice que va a dar a cada uno según sus obras. Si nosotros no entregamos nuestro corazón para que Él la escudriñe y Él nos cambie el corazón, os daré, dice, un corazón nuevo. El corazón viejo, dice, hay que desecharlo. O sea, cuando dice el corazón viejo hay que desecharlo y te voy a dar un corazón nuevo, ¿a qué se refiere? A el sabio Salomón en Proverbios 4:23, que dice, del corazón mana la vida. O sea, Dios quiere desechar la vida. Nuestra vida es engañoso. Nuestra vida es perverso y nuestra vida es depravado. Salomón dice, nuestra vida está torcido y lo torcido no se puede enderezar. Lo depravado y engañoso no se le puede educar, no se le puede mejorar, debe ser desechado, dice. A eso se refiere cuando Apocalipsis 2:23 dice, si nosotros no nos rendimos, no entregamos nuestra vida a conocer realmente este mensaje, entonces vamos a recibir lo que hemos sembrado. Nuestro pago de la vida de la carne es muerte. Y tal como dice Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte. La muerte nos está esperando. Ya la muerte de las pestes, de las enfermedades, que Jesús dijo que en los últimos días habrá enfermedades desconocidas, ya está empezando ya. Así como al mundo está diezmando, a nosotros también nos puede afectar. Por eso es tiempo de buscar socorro, buscar refugio, buscar a Cristo. Pero no es creer en Cristo, sino es aceptar a Cristo en el corazón. Esa es la solución para la iglesia de la Odisea. Dice, yo conozco tus obras. Está claro que ese mensaje a la Odisea se trata también de un escudriñar los corazones y los riñones, un esclarecimiento de las cosas que antes estaban sepultadas en tinieblas para nosotros, para tomar prestada esa frase de Elena White que está escrita en Testimonios o Comentario Bíblico, tomo 5, página 1061, lo cual está también en la Biblia, Isaías 11, 2 al 5. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo la profecía para el Mesías, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, es decir, sobre Cristo se refiere. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y haréle entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeron sus oídos. Y será la justicia ceño de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Isaías 11, 2 al 5. Esta era la profecía para Jesús. Jesús nació engendrado por ese Espíritu de Jehová. Jesús en el bautismo nos dejó el ejemplo y recibió el Espíritu Santo
como en forma de paloma, como una señal. Y ese espíritu es lo que, con ese espíritu Jesús vivió desde nacimiento hasta su muerte y resurrección. Ese espíritu le enseñó. Y con ese espíritu Él dio a conocer al pueblo de Israel, llevó este mensaje. Pero aceptaron pocos, 12 discípulos, 70 después, 120 cuando recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Jesús se fue, 500 más o menos, dice la Escritura. Y después que Jesús se fue, los discípulos llevaron ese mensaje con el Espíritu de Dios. Por miles se convirtieron, 3,000 en un día, 5,000 en un día. Eso es lo que espera a los laodicenses si nosotros aceptamos ese mensaje a la Odisea. Y si aceptamos también, nuevamente investigamos y nos apropiamos del mensaje de justificación por la fe de 1888. Ahora sí dice, ¿qué acontecerá? Ya no juzgaremos según la vista. El laodicense juzga según la vista. Los judíos según la vista eran los mejores religiosos. El joven rico que dijo, Maestro, dice, he cumplido toda la ley, los 10 mandamientos. Pero en el corazón estaba el pecado escondido, el yo, el egoísmo, el amor propio, la mosca muerta, dice Salomón. Y Elena White también dice, la mosca muerta es la suficiencia propia. Ese es el pecado oculto de los laodicenses. Pero cuando recibamos el remedio, ya no juzgaremos según la vista. Por eso es que el verdadero creyente no juzga, no critica, no condena, no habla mal de nadie, sino habla mal del pecado, del egoísmo, de la raíz del pecado. Tampoco dice, ya no escucha según su oído, contra el mensajero verdadero, contra el creyente que aceptó a Cristo. Todo el mundo puede estar hablando mal, le puede estar criticando, le puede estar juzgando. Ya no oye, sino tiene oído espiritual, tiene vista espiritual, que conoce el corazón, las intenciones, los deseos, porque tiene la sabiduría del Espíritu Santo y al Espíritu Santo. Y será, dice la justicia, seño de sus lomos. O sea que la justicia de Cristo es el que se expresará, se manifestará. La vida de Cristo se traslucirá, se reflejará. Y será fidelidad, dice Señor, de sus riñones. Necesitamos estudiar por qué los judíos utilizaban esta expresión de los riñones. De los riñones depende también la vida del ser humano, porque los riñones filtran la sangre, dan vida al cuerpo. Bueno, sigamos estudiando. Así que eso no es más que un anuncio de la clase de personas que reunirá el mensaje del tercer ángel, sobre los cuales dice, el Espíritu de Dios les dará nueva vida y les preparará para recibir el Espíritu en abundancia, la lluvia tardía, ya que ellos también, dice, tendrán la fe de Jesús. No meramente la fe en Jesús, sino la misma clase de fe que Jesús tenía cuando vino a esta tierra. Así que no es tener fe en Jesús, sino es tener la fe en Jesús, la fe de Jesús en la mente. La fe de Jesús, esa es la profunda experiencia que se ofrece a la iglesia de la Odisea, el testigo fiel ofrece. Fe, discernimiento espiritual y la justicia de Cristo se abre la puerta a la que llama el testigo fiel. Por eso David, cuando pecó, ¿qué oraba? Salmos 19:12 y Salmos 98. De los errores que me están... De los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Pusiste nuestras maldades ante ti, nuestros pecados ocultos a la luz de tu rostro. Entonces ningún hombre
Ningún mensajero, ningún santo nos puede descubrir el pecado oculto. Solo los mensajeros nos pueden advertir, nos pueden hacer despertar, nos pueden tocar su dedo en la llaga, nos pueden hacer doler. Pero Cristo es el médico, Cristo es el que nos puede detectar, nos puede examinar, así como la ciencia moderna, los médicos utilizan todos los medios de examen, los aparatos modernos, y a la final le dicen tienes cáncer. Así Cristo nos puede declarar nuestro pecado interno. Externamente estamos buenos, no se muestra, pero el pecado original, principal, la raíz está en el corazón. Entonces, ¿cuáles son esos pecados ocultos que están en el corazón y no conocemos? Solo nosotros conocemos los actos externos. ¿Qué dijo la hermana Jued a aquel pueblo adventista que rechazó en 1888? Les dijo en 1906, Revista Heraldo del 8 de marzo de 1906. Vamos a dar lectura para aprender una lección para nosotros en este tiempo. Dijo la hermana Jued, inspirado por el Espíritu Santo: hermanos, día y noche, especialmente en la noche, se presenta ante mí este asunto. Mene, mene, tekel. Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. ¿Cómo estamos ante Dios en este tiempo? Podemos ser sinceros y, sin embargo, grandemente engañados. En nuestra sinceridad podemos conocer la teoría de la palabra de Dios, de la ley. En nuestra sinceridad podemos cumplir la ley externamente. En nuestra sinceridad podemos predicar este evangelio, ganar muchas almas, llenar iglesias. Pero hay un problema, podemos estar, dice, engañados. Aquí pone el ejemplo de Pablo. Saulo de Tarso era sincero, dice, cuando perseguía la iglesia de Cristo. Dice, yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Era sincero en su ignorancia, Pablo. Sabemos que no hay ni aun uno, por más fervor con el que esté procurando cumplir con su deber, pueda decir, no tengo pecado. ¿Cómo pues escaparemos al cargo? ¿Pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto? Debemos mirar a Cristo. Él convino a un precio infinito. Él nos compró a un precio infinito en ser nuestro representante en las cortes celestiales. Nuestro abogado ante Dios está intercediendo. Cristo nos compró, pero nosotros no queremos ceder, no queremos entregarnos a Cristo. Somos de Él por su vida y por su muerte y resurrección. Cristo dice, nos puede examinar y nos puede dar el remedio, la solución del mercader celestial. Vamos a ver cómo es esa solución. Tenemos que aprender de la historia de los hombres antiguos que solucionaron sus vidas. Salomón comprendió cuán engañados estamos nosotros. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Proverbios 16:2. Salomón comprendió. ¿Qué nos dijo? Siempre para el ser humano, en su propia opinión, nuestra vida religiosa está bien. Orgullo religioso por estar bien, así como los fariseos. Pero más Jehová, dice, pesa los espíritus. ¿De qué espíritu somos? Los discípulos preguntamos, ¿de qué espíritu eran? Una vez los discípulos, los 12,
vieron que los samaritanos no los querían recibir y eran enemigos de los judíos, pero también los samaritanos eran judíos. Pero ¿qué dijeron los discípulos a Jesús? Dijeron: ¿por qué no pedimos a nuestro Padre Dios, oramos, y que descienda fuego del cielo y los queme a los samaritanos? Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes no saben, dice, de qué espíritu somos nosotros. Nosotros somos el espíritu de amor, le dijo Jesús. No he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvar. Pero ustedes no conocen, dice, ustedes tienen un espíritu de destrucción, del mal, de Satanás, les dijo. Solo Satanás es destructor. Así nosotros hoy en día no conocemos de qué espíritu somos. Si tenemos el espíritu de amor o tenemos el espíritu de destrucción. David también entendía este problema. ¿Qué dijo en Salmo 62:9? Los hombres son apenas un soplo, tanto el pobre como el rico. Si se pesaran todos juntos en la balanza, pesarían todos menos que un soplo. Así que, si Dios los examinara y los pesara en la balanza, diría: mene, mene, tekel, tanto al rico al pobre, porque el hombre, su juicio no tiene ningún valor, porque su conocimiento, su sabiduría está contaminado, está malogrado por el pecado. No podemos confiarnos en nosotros, ni en lo que los dirigentes, ni los maestros, ni los doctores de la ley, ni los teólogos, ni lo que nos dicen, sino necesitamos a Cristo. Por eso, en la misma revista Heraldo que hemos leído del 8 de marzo de 1906, dice así la hermana Juez: necesitamos estar conectados con el poder divino, a fin de tener más y más de la clara luz y comprender cómo razonar de causa a efecto. Necesitamos cultivar los poderes del entendimiento, siendo participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. No existe un designio, por más intrincado que sea, ni una sola motivación, por más celosamente que se oculte, que Cristo no comprenda claramente. Así que el ser humano, ¿cuál es la solución? Solución: conectarse con el poder divino, unirse con Dios, con Cristo, unión. Pero para unirse hay que reconciliarse, somos enemigos, tenemos que reconocer. El hombre carnal, dice, es enemigo de Dios. Necesitamos reconciliación. Cristo vino a reconciliar. Tenemos que estudiar la vida de Cristo. Por eso, deseado, todas las gentes, dice, como mínimo 1 hora tenemos que estudiar la vida de Cristo, los 4 evangelios y todo el Nuevo Testamento. Deseado a todas las gentes, camino a Cristo, discurso maestro de Jesucristo, palabras de vida del gran maestro, hechos de los apóstoles. 1 hora de estudio mínimo. Si fuera 2, 3, 4 horas, mucho mejor. Allí nos va a enseñar cómo conectarnos, cómo es el nuevo nacimiento, cómo es morir al yo, morir al pecado, morir al mundo, morir a la carne y nacer a vida nueva. Jesús le enseñó a Nicodemo esa lección y a los discípulos también les enseñó. Y veremos, dice, la clara luz. Tendremos la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo. Veremos de causa a efecto. Nuestras obras son el efecto. El pecado externo es el efecto, pero la raíz está en el corazón. Y solo necesitamos al Espíritu Santo, a Cristo, para que Él nos pueda dar un corazón nuevo, una vida nueva, un hombre espiritual, una naturaleza divina, dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro. Ahí está. Cristo nos va a hacer participar de la naturaleza divina, del carácter de Cristo, de la imagen de Cristo, de la gloria de Cristo. Esa es la solución
que trae el mercader celestial. Por eso en este tiempo, primeramente los mensajeros, los predicadores, los teólogos, los pastores, los dirigentes, los directores, deben despertarse y buscar a Cristo. Pero para buscar a Cristo necesitamos fe. Y la fe viene, dice Pablo en Romanos 10, por el oír, por el estudiar. En este tiempo necesitamos estudiar día y noche. Lutero se pasó años estudiando. Guillermo Miller se pasó 5 años, 10, 15 años. Los que empezaron el movimiento adventista y el pueblo adventista se pasaban estudiando noches enteras, días enteros. Necesitamos estudiar para tener fe y por la fe podremos aceptar a Cristo. Sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Sin fe imposible el arrepentimiento, la conversión, la justificación. Ya hemos estudiado en Efesios capítulo 2, 1 al 10, 2, 8. Por gracia y por fe sois salvos, no por obras. Y ahora sí, Cristo dice, al aceptarlo, les creará, dice, una nueva creación para buenas obras. Necesita fe. Y la fe viene por el oír. No debemos contentarnos, dice, con la prédica. Los bereanos escucharon a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, mensajeros correctos, hombres santos, justos, les llevaron las buenas nuevas de lo que estamos estudiando. Pero los bereanos no dijeron, ahora vamos a creer, vamos a aceptar. No, se fueron, dice, a sus casas, investigaron, comprobaron en la palabra de Dios, en la Torá, si estas cosas eran así o no, en el Antiguo Testamento. Así que entonces, esa es la enseñanza de la justicia por la fe del Antiguo Testamento. El Antiguo y Nuevo es la misma cosa. No existe para Dios Antiguo y Nuevo, sino que por razones de publicar, los publicadores lo dividieron. La Biblia es uno, es una unidad. Así que entonces, vamos a ver otro ejemplo del pueblo de Israel. En Segunda de Reyes 8, 12 al 13. Allí que nos dice, sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego o pondrás fuego, y a sus mancebos matarás a cuchillo, y estrellarás a sus niños, y abrirás a las preñadas. Y Asael dijo, ¿por qué, Señor? ¿Es tu siervo, perro, que hará esta gran cosa? Asael era sinceramente inconsciente de cuánto había oculto en su propio corazón. De igual forma, nosotros somos inconscientes de nuestras auténticas motivaciones. Si nosotros tenemos el corazón egoísta, el corazón natural, el corazón carnal, ¿qué va a pasar? Allí está la raíz del pecado. Externamente podemos ser como el pueblo de Israel que dicen en Mateo 7:20 en adelante. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la profecía? Señor, Señor, dirán cuando Cristo venga, dice. Nosotros, dice, hemos comido, dice, en tus plazas. Nosotros hemos profetizado en tu nombre, hemos echado demonios, hemos hecho milagros, hemos predicado el Evangelio. Pero Jesús, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de iniquidad. No se refiere al pecado externo, se refiere al pecado interno.
Y el que tiene el pecado interno, así como ese pueblo de Israel, los judíos, ¿qué hicieron? Crucificaron a Cristo. Y el pueblo adventista en 1888, ¿qué hizo? Odiaron a los mensajeros, aún a la hermana White. Por ese odio en el corazón, lo mandaron a Europa, a Australia. Ese es el problema del corazón. Por eso a Asael, que le dijo Dios, de que los israelitas va a llegar un momento en que ¿qué van a hacer? Van a poner fuego, incendiar, hacer daño, van a matar a cuchillo. O sea, el mal se va a manifestar externamente. Por eso Asael, que dijo, ¿por qué, Señor? ¿Acaso yo soy perro, dice, para hacer estas cosas, para comportarme como un perro? Un perro daña, muerde, persigue. Así será, dice. Por eso en la persecución, los que no acepten a Cristo, no tengan amor, odiarán, condenarán, entregarán a sus propios hermanos. Pero el que tiene el amor de Dios a Cristo estará en paz, no tendrá temor, porque el apóstol Juan dice, en el amor no hay temor, en 1 Juan. Ahora veamos otro hombre, otro israelita en el tiempo del pueblo de Israel, cuando estaban ingresando a Canaán, que no conocían el pecado escondido. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 492. Vamos a leer para aprender lecciones para nosotros. Dice, si cuando Acán sucumbió a la tentación, se le hubiera preguntado si es que quería traer la derrota y la muerte al campamento de Israel, habría contestado, de ninguna manera. ¿Es tu siervo perro que hará esta gran maldad? Hubiera dicho. Pero fue más lejos de lo que se había propuesto en su corazón. Es exactamente de la forma en la que los miembros individuales de la Iglesia van deslizándose imperceptiblemente hoy en día, hasta traer el desagrado de Dios sobre la Iglesia. Ese pecado en el corazón es el que trae todos los males, los problemas sobre la Iglesia. Si a Acán le hubieran preguntado, dice, antes de ir a destruir a Jericó, si le hubieran dicho, tú estás contra Dios, tú vas a producir nuestra destrucción, ¿qué hubiera dicho Acán? O sea, estamos hablando de la historia del ingreso del pueblo de Israel a Canaán, cuando pasaron ya el río Jordán y por fe destruyeron Jericó. Pero qué pecado escondido tenía Acán. Y luego, ahora fueron a enfrentar a la siguiente ciudad y regresaron destruidos. Muchos israelitas murieron, desanimados, destruidos. ¿Quién cometió ese pecado? ¿Quién causó esa destrucción? Acán tenía el pecado escondido. Y aún su acto lo había escondido. En su patio estaba ahí escondido el lingote de oro y el manto babilónico. ¿Y qué representa el oro, el lingote de oro? Representa pues las riquezas de este mundo, las riquezas de maldad, nuestras posiciones. Amamos nuestras posiciones. Acán amaba, como el joven rico, la riqueza y escondió. Y Acán también amaba el manto, la ropa, una ropa preciosa, pero era pues la ropa de este mundo. Esa ropa representa el carácter del mundo, el carácter humano, el carácter vengativo, el carácter que destruye, que despedaza, desmenuza, dice, la imagen de la bestia.
Y por eso ese pecado causó la consecuencia de la destrucción de muchos israelitas. Perdieron a los mejores hombres. Eso mismo dice hoy va a acontecer. El mal destruye. Por eso Jesús quiere solucionar, nos quiere dar el remedio. Entonces sigamos. El pecado oculto en el corazón. El pueblo adventista en 1888 rechazaron la lluvia tardía. Con el pecado de aquellos que rechazaron a Cristo en el tiempo de los judíos, el mismo pecado. Comenzamos a sentir cuán terribles son las consecuencias del pecado no consciente que el testigo fiel y verdadero intenta hacernos ver y conocer. Durante 132 años, hasta aquí de 1888, hemos sido responsables de retardar la venida de Cristo y el fuerte clamor y la lluvia tardía. Durante todo ese tiempo hemos creído estar motivados por un deseo de adelantar su venida, cuando en realidad la hemos estado retardando. Ese es el problema del laodicense de este tiempo. Pero ahora el Señor aún tiene misericordia con nosotros. Veamos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, ya para terminar en esta noche. Porque Dios nos quiere enseñar con los ejemplos para no repetir la historia. Necesitamos saber, porque si no entendemos la historia, estamos condenados a repetir. Segunda de Reyes, capítulo 20-21. Allí tenemos otro ejemplo clásico del resultado del pecado no reconocido en la experiencia del rey Ezequías. Ezequías había sido un buen rey, tanto que de haber dicho amén al mensaje del Señor, se hubiera salvado. Porque Dios que le dijo, dispón de tu casa, porque has de morir y no vivirás. Probablemente habría quedado para la historia sagrada como el mejor rey que jamás tuviera el pueblo de Dios. No era consciente de las raíces ocultas del mal, del pecado que yacían, latentes en lo profundo y lo desconocido de su corazón. Y Ezequías oró, ruégote, Jehová, ruégote que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Así como el laodicense dice, ha hecho muchas obras, predicar la palabra escrita de Dios, ayudar a los pobres, dar su diezmo para mantener a los pastores, ir a la iglesia, a las reuniones, congresos, hacer los cultos, tantas cosas que ha hecho como el rey Ezequías. Pero su corazón no era íntegro de este rey. Cuando le fueron añadidos 15 años de vida, vino a ser víctima de las motivaciones egoístas inconscientes y malogró todo el bien que había conseguido en el anterior periodo de su vida. Engendró y adiestró ¿a quién? A su hijo, al malvado Manasés, que reinó después de él. Jeremías hizo un juicio retrospectivo de la última era de su reinado. La caída de la nación de Judá se produjo a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Estudiemos Jeremías capítulo 15. Allí está la historia. Todo el mal que Ezequías hizo en esos últimos 15 años estaba ya latente en su corazón, antes de sobrevenirle la enfermedad. Los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Comentario bíblico, tomo 5 de Elena White, 1061.
Así que lo que Dios ve es la intención en el corazón. Los pecados ocultos en el corazón, que no hubieron oportunidad, por eso el hombre no lo cometió. Pero para Dios es pecado eso, pecado oculto. Pero ahora, en los 15 años, Ezequías tuvo oportunidad y el pecado salió y causó la ruina de todo el pueblo de Israel. Fue como un perro, como dice Asael, que causó la muerte de sus descendientes. Aún el rey Manasés y todos los príncipes fueron llevados cautivos, fueron muertos, incendiado Jerusalén. Eso es lo que, como hemos visto más arriba, hemos leído. ¿Quién estaba profetizando? Profetizando para Asael. Decía, sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel, y a sus fortalezas encenderás fuego, y a sus mancebos matarás a cuchillo, y estrellarás a sus niños, y abrirás a sus preñadas. Eso es lo que causó, ¿quién? Ezequías, el buen rey. Así que entonces, ese es el gran problema del ser humano. Por eso Cristo ofrece el mercader celestial el remedio, la solución. Así que en el caso de Ezequías, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Segunda Crónicas 32:31. La inspiración dice que será igual para los santos en los últimos días. Deberán estar en pie en la presencia del Dios santo sin mediador. Conflicto de los siglos 478 y 672. Hay un paralelismo exacto con el caso de Isaías, con los santos que vivirán en los últimos días. Pero los santos no se podrán permitir entonces la locura de Ezequías, ya que si fueran reconocidos dignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios será vituperado. Eso es lo que dice Conflicto de los Siglos 677. Hay asimismo una sólida evidencia de que la Escritura sostiene esa noción, incluyendo el abarcante concepto de la purificación del santuario. Necesitamos estudiar la purificación del santuario. Solo Cristo puede purificar nuestro santuario del templo de nuestra alma. Nosotros somos un santuario viviente. Cristo es el santuario viviente. Dios es santuario viviente. Y el santuario en la tierra y en el cielo, esa es una figura, una lección para nosotros, nada más. Por eso en Apocalipsis 3, 14, 17 que dice Dios, he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, yo conozco tus obras, porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y si somos pobres, ¿cómo podemos llevar la riqueza al mundo? Pan. El mundo está muriendo por pan. Porque la riqueza del mundo no vale, ni va a valer. Toda la riqueza que el mundo amontonó, sea científico, sea alimentario, sea educación, sea pues administración para gobernar, solucionar, nadie va a poder solucionar los problemas del mundo. El mundo está en una pobreza. El mundo está desnudo. Y nosotros también, sin Cristo, estamos desnudos. ¿Cómo un desnudo puede llevar un mensaje al mundo? Necesita ropa, justicia de Cristo. El testigo fiel desenmascara nuestra verdadera condición, en tanto que el cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo, de entre las 7 iglesias, no quiere reconocer. Que Dios pueda bendecir su palabra, porque en este tiempo somos bienaventurados, privilegiados, de que Dios tenga misericordia de nosotros y nos está amonestando, nos está llamando. Necesitamos a Cristo,
No es aceptar este mensaje y decir, Señor, yo te acepto ya. No, tenemos que nosotros investigar, escudriñar, para tener verdadera fe, porque necesita fe para aceptar a Cristo. Necesitamos tener la fe, es una vista espiritual, un ojo espiritual, un oído espiritual, una mano espiritual, un pie espiritual para aceptar a Cristo. Gracias por la atención de los hermanos, que Dios pueda bendecirnos con estos conocimientos cada vez más y más. Porque dice, la luz de los justos es creciente como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Necesitamos llegar a un perfecto conocimiento para realmente ser verdaderos cristianos. Eso es lo que dice Proverbios 4:17. Será hasta el próximo estudio, Dios mediante. Amén.